40 minutos vamos a sumergirnos en nuestra primera entrevista de la mañana. En tiempo de crisis, los liderazgos son necesarios para salvar vidas, como en esta pandemia, por ejemplo, del COVID-19. Y de esto vamos a conversar, de cómo formar liderazgos acorde con este tiempo. Estamos ya en comunicación con el analista y coautor del libro, Códigos Estratégicos de Liderazgo. Francisco Montes de Oca nos acompaña. Muy buenos días. Ya estábamos charlando nosotros antes de entrar al aire, así que ya tenemos algo de comunicación previa. ¿Cómo estás, Marisol? Mucho gusto, gracias por estar en el programa. Hola, Marisol, ¿cómo estás? Muchísimo gusto. Gracias por el espacio. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. La verdad es que es un placer estar aquí en un 20 de abril, un día tan importante también. Qué bonito, sí, un lindo día. Empecemos por desmenuzar brevemente qué es el liderazgo, a qué se considera liderazgo. Creo que liderazgo es una palabra muy amplia. Hay muchísimas definiciones, Marisol, de liderazgo, pero para mí es la capacidad, primero, de ser un ejemplo y segundo, de tener los comportamientos observables para que la gente te siga. Alguna vez me pasó esto, esto no lo he contado, mira, lo voy a contar en tu programa. Me pasó en un país aquí latinoamericano que se me acercó, estaba dando una capacitación a una multinacional y uno de los participantes se me acerca y me dice: Pancho, tengo un problema. Le digo: ¿cuál es tu problema? Me dice: mira, yo soy un mega líder, pero nadie se da cuenta. Entonces le decía, pues eso. Claro, hacia adentro mi reflexión es: si tú eres un mega líder o te autocatalogas primero que es muy difícil autocatalogarse de mega líder, pero claro, la gente debería seguirte. Entonces, el liderazgo es un comportamiento observable donde la gente te sigue, y para eso tienes que ser un ejemplo. Hay gente que lamentablemente lo sigue y no son un ejemplo. Para mí no se podrían catalogar como líderes, sino como charlatanes, y las cosas como son. Hablábamos de decir las cosas de frente, ¿no? Y de lo complicado que es en nuestro país ser directo, porque la gente se ofende. Y estábamos conversando precisamente eso con Francisco, de que ya tenemos que empezar a educarnos y educar a las siguientes generaciones con esta necesidad de hablar las cosas claras de frente, sin adornos, sin diminutivos, sin suavizantes, porque no es necesario. Las cosas se tienen que decir de frente, y más cuando estás hablando en temas, no sé, empresariales, políticos, ¿no? Creo que es algo muy necesario y que también debería ir de la mano con el líder, ¿cierto? Que no le esté dorando la píldora. Yo detesto que me doren la píldora. Y el líder debería ir de frente y decir las cosas claras. Ahora, si la gente se ofende, pues creo que si se habla con respeto y la gente se ofende, pues es un tema personal, ¿cierto? ¿Cuáles son esas características que dirías tú que hacen de a una persona un líder? Tú acabas de decir, esta persona que te decía: yo soy un líder nato, pero en realidad el que es líder es aquel que hace que la gente crea en lo que dice, en lo que hace y le siga. ¿Cuáles son esas características más detalladas, digamos, de la personalidad de un líder? Bien, yo creo que hay que empezar primero por tener la mentalidad correcta. Yo creo que yo he conocido en todos estos 10 años que llevo trabajando en la profesionalización del liderazgo, veo gente que tiene muchas habilidades pero no tiene la convicción. Entonces, al final del día, la gente no lo sigue porque no lo ven convencido. Yo creo que las personas, y mi concepto de liderazgo es que el líder se hace a través de sus decisiones, y liderar es una decisión. Nadie puede enseñarte a ser líder. Creo que es la premisa. Yo creo que cada uno decide ser o no líder. Entonces, cuando uno decide el ser líder, es para hacer cosas diferentes a los que los demás hacen, destacar y dirigir. Para eso tienes que ser un excelente comunicador, tienes que estar completamente convencido y tienes que trabajar a través de tu propósito personal, conectar con lo que haces para que tengas una fuente de automotivación constante. El tema de ser líder es un papel solitario también, ¿sabes?
es un tema solitario porque al final tienes que irte contra muchas cosas que de pronto la gente piense, como hablábamos en el tema de la comunicación. Entonces, tenemos que trabajar precisamente en esas características para poder destacarte frente a los demás. Estaba hablando justo con un cliente en estos días y me encantó su concepto porque me dice, ya no quiero que mi gente piense como el promedio. Quiero que no seamos un ciudadano del mundo, sino quiero que seamos un ciudadano ecuatoriano, sino quiero que les ayudes a formar como ejecutivos del mundo, donde podamos salir a competir en cualquier país. Qué importante eso. Para mí ha sido interesante porque he tenido la oportunidad de estar en Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Bolivia, Puerto Rico, España, atendiendo a clientes, y tienes que vencerte a ti mismo, claro, temores, para poder enfrentar a otras culturas y saber y estar convencido que lo que tú sabes y les estás enseñando o les quieres transmitir es lo correcto. Entonces, sí es un camino que hay que trabajar primero el interior y después trabajar metodológicamente. Veo el otro extremo. Hay gente que son espectaculares, convencidos, pero no saben qué hacer. Entonces, cuando llegan a través de sus convicciones, después les pones un equipo a liderar. No saben cómo ejecutarlo. No saben cómo hacerlo. Mira, por ejemplo, justo acabas de decir algo clave. Un equipo, un líder, cómo ejecutar tiempos de crisis. Estamos en un momento de crisis donde económicamente no es novedad para nadie. El mundo entero se ha visto afectado, no se diga nuestro país. ¿Y qué ha pasado con el liderazgo aquí? ¿Qué es lo que se ha vislumbrado en empresas que quebraron, en mejor cerremos y no nos arriesguemos? ¿Qué pasó con el liderazgo en este año? A ver, yo creo que el liderazgo en este año creo que se ha puesto a prueba. Yo creo que después de este año hay quienes se graduaron de líderes y quienes se graduaron de jefes. Mira, qué gran punto. Una cosa es ser jefe y otra cosa es ser líder. Sí. Entonces yo creo que después, y ojo, cuando hablo de liderazgo no solo hablo a nivel de empresa, a nivel de emprendimientos, a nivel de negocio, hablo también a nivel familiar. ¿Sí? Yo creo que el liderazgo empieza en casa. Yo creo que el liderazgo, hay una palabra que es una de las palabras más duras de confrontar, que es la palabra coherencia. Yo creo que la última característica de lo que comentábamos en la pregunta anterior, creo que el líder tiene que ser coherente. Un líder coherente va a tener muchos seguidores, porque sabe que hace lo que predica. Y si nos ponemos a analizar, yo decidí vivir hace ya varios años la palabra coherencia, y Marisol, es durísimo, porque lo más fácil es hacerlo mal. Y cuando estás en un sistema que alienta la mediocridad, que alienta a la vagancia, en lugar de poner facilidades para que podamos salir adelante tomando decisiones y esforzándonos más, desde ahí tenemos que luchar con el sistema. Creo que después de esta pandemia, lo más importante es analizar qué estoy haciendo yo en casa, porque desde ahí es la fuente primaria del liderazgo. ¿Cómo me estoy comunicando con mi familia? ¿Cómo estoy comunicándome con mi pareja, con mi familia, con mis hijos? ¿Qué tan coherente soy? ¿Qué les estoy enseñando? Hay una frase que me encanta que dice, las palabras programan y el ejemplo arrastra. Entonces yo creo que las palabras programan y el ejemplo, claro. Entonces yo creo que la fuente primaria de liderazgo tiene que ser casa. Y nuevamente, después de esta pandemia, hay padres que se han graduado como líderes y hay otros que se han graduado solamente como padres, sin desmerecer, porque ha sido un trabajo tenaz. Entonces creo que... Sigue siendo, ¿no? Acuérdate que hay mucha gente que está teletrabajando, los chicos siguen estudiando en casa, los papás y las mamás tienen que doblar, replicar, multiplicarse y dividirse. Es una cosa de locos que sigue ocurriendo, no es que ha pasado. Una parte de la población ha podido volver a sus oficinas o a salir a la calle, qué sé yo, a hacer sus gestiones, pero una grandísima parte sigue teletrabajando y los chicos, por supuesto, ya sabemos que siguen estudiando y esto ha sido un reto enorme para las familias, como acabamos de decir. Estamos conversando con Francisco Montes de Oca, él es analista y coautor del libro Códigos Estratégicos de Liderazgo.
hablando sobre, claro, liderazgo en tiempos de pandemia. Vamos a hacer una pequeña pausa. Francisco, por favor, nos esperas un momentito y enseguida retornamos con la segunda parte de esta entrevista. No se vaya. Estamos de regreso junto a Francisco Montes de Oca, analista y coautor del libro Códigos Estratégicos de Liderazgo, hablando sobre liderazgo en tiempos de pandemia, de crisis y las características de un líder. Y nos quedamos precisamente en eso porque hubo una frase que a mí me llamó la atención ahorita y que quiero que te refieras, Francisco. La palabra es clave en la boca de un líder. Lo que hablamos, programamos, y luego ejecutamos. Y eso es una parte, entre otras características de las que ya vas a hablar tú, fundamental de un líder. Sí, yo creo que el líder tiene que ser consciente que sus palabras programan. ¿Sí? Basta con que yo diga, este va a ser un buen año y lo vamos a trabajar juntos. Es diferente a que el mismo líder diga, no, las complicaciones va a ser que este año sea un año de restricciones. Yo estoy de acuerdo contigo en que no hay que dorar la píldora, hay que decir las cosas como son, con datos, pero puedes tener los mismos datos e interpretarlo con un mensaje. Claro, ¿cómo lo dices? ¿Cómo lo dices es la clave? Los mismos datos con un mensaje negativo. Claro. Entonces, alguna vez me pasó, esto me pasó en otro país, que estaba con el director de ventas de una multinacional y me dijo, Pancho, empecé a tener complicaciones con mi presupuesto a partir de la convención de ventas. Entonces digo, cuéntame, dije, de pronto es un tema de cómo se armó la convención, revisé, estaba muy bien armado, la verdad, por el proveedor que lo hizo, le di esos comentarios y le digo, quiero que me digas exactamente qué fue lo que dijiste. Hay un concepto que se llama filtros es la forma de ver la realidad. Y esto, los medios de comunicación juegan muchísimo, porque ¿a qué voy? En las redes sociales hay un montón de filtros que nosotros somos los que decidimos si los tomamos o no. Cada vez que nos dice algo, nosotros tenemos que tener ese criterio de definir si es que es una persona confiable, con trayectoria, experiencia, y es alguien con lo cual puede ser una fuente de información oficial, o es un rumor o es algo. Pero ¿por qué te cuento esto? Porque como líderes nosotros programamos. Este director de ventas se para ante sus 1,440 vendedores y les dice, en nuestro país empieza la crisis, la tasa de penetración es mucho más compleja en nuestra zona y sabemos que la competencia tiene mejores promociones que nosotros. Pero ¿saben qué? Confío en ustedes. Y feliz me dice Pancho, la gente se levantó a aplaudirme. Dije, perfecto, el efecto motivacional es espuma. La gente se queda con las palabras. Entonces le pregunto y le digo, ok, ahora cuéntame por qué la gente no te cumple el presupuesto y los resultados. Y claro, ya cambió su expresión, cambió su cara, se tocó la cara, se puso la mano en el rostro y dijo, porque la tasa de penetración en nuestra zona es más baja, porque estamos en una crisis y porque la competencia tiene mejores promociones. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque tenemos que ser conscientes de todo lo que decimos como líderes. ¿Qué es lo que decimos en casa sobre el COVID? ¿Qué es lo que decimos a nuestra pareja sobre nuestro trabajo? A mí me encantaría que hagan un ejercicio, ¿sí? Todas las personas que nos escuchan, quiero que hagan este ejercicio. Yo también voy a hacer. Todo. Quiero que el día de hoy pregunten a algún ser querido, tal vez si es que es tu pareja, le puedes decir, mi amor, mi vida, ¿qué opinas sobre mi trabajo? Vas a escuchar verbalizado los filtros que tú has programado. Entonces, imagínate, uno de los motivos por los que las parejas se separan es precisamente porque se dejan de admirar. ¿Quién va a admirar a alguien que pasa hablando mal de lo que hace? Imagínate. O de las personas con las que trabaja. Y si es que esa persona es líder, justo a eso iba, y si es que esa persona es líder, imagínate lo que le dirá a todo su equipo de trabajo. Madre, claro. Ahora, entonces, aquí juega un papel crucial la inteligencia emocional del líder también. Así es, y de eso es justo lo que hablamos en el libro. ¿Qué es lo que decimos? Es que al final hay que trabajar en 3 ejes: mentalidad, método y resultado. La mentalidad trabajas mucho a través de sus conceptos de filtros, de creencias y especialmente a través de inteligencia emocional. Si algún líder pierde, no sé si alguna vez has visto, Marisol, algún líder que pierde la cabeza, baja sus puntos Conocemos sin decir el nombre, conocemos. Pierde o no pierde credibilidad. Totalmente. Entonces, es importante. Es que, por eso nuevamente, el liderazgo es un punto también, un punto solitario, porque son puntos de autorreflexión. Es puntos de, ok, esta vez lo hice bien, esta vez lo hice mal, ¿cómo lo voy a mejorar?
Pero si no tienes este punto de reflexión solitario, que inclusive hay uno de los expresidentes de Estados Unidos hacía una caminata de 3 horas para pensar en lo que estaba haciendo. Yo le digo, no hagamos esa caminata de 3 horas, pero si 5 o 10 minutos al día reflexionamos en qué podíamos haber hecho mejor lo que hice en el día, en mis diferentes ámbitos, sería algo de muchísimo aprendizaje. Entonces creo que la inteligencia emocional es clave porque el momento que tú sabes manejar tus emociones, y ahí te doy 3 herramientas. Primero es el autoconocimiento, saber cómo estás, cómo está tu equilibrio, cómo está tu vida. Segundo está el tema de autocontrol. Hay cosas que controlamos, cosas que no controlamos. Yo veo muchos líderes, y ni siquiera líderes, personas que se desgastan por intentar controlar cosas que son incontrolables. Y por otro lado tienes el tema de la automotivación. Como te decía, yo no creo en la motivación. Yo creo que la motivación es interna, no puede ser la motivación externa. Los jefes no están para motivarnos, las empresas no están para motivarnos, los gobiernos no están para motivarnos. Nosotros. Sin embargo, siempre de alguna manera las empresas están esperando que el líder les motive, ¿no? De alguna manera. Sí, pero eso está equivocado. Eso es erróneo. La motivación debe ser personal. Lo que los líderes tenemos es que conducir a la gente a que conecte su propósito personal con lo que hace en la organización. Entonces, si es que hablas del propósito personal, muchas personas dicen, no, mi propósito es mi familia. Te digo que estás equivocado. Parcialmente equivocado, parcialmente equivocado. Porque tu familia, si es que son tus hijos, crecen y se van. Tienes que encontrar algo más que tu familia para poder generar esa fuente de motivación. A mí me pasó, yo estuve a punto de cerrar mi compañía porque ya después de tantos años, y después de tantas conferencias, llegó un punto que mis participantes salían felices, yo salía frustrado. Porque ya decía, ok, ya sabes dónde, con la experiencia, es como tú, con la experiencia que tienes ya sabes cómo vas, por dónde vas, qué dices y qué no dices. En un punto se volvió rutinario mi trabajo, estuve a punto de dejarlo. Y es interesante porque yo me autoburlo diciendo, muchos somos de victimizarnos también, y eso es algo que hay que cambiar como sociedad. Y yo decía, ya cumplí mi ciclo en mi propia empresa y casi lo cierro, hasta que me di cuenta que no tenía un propósito. Que había que darle la vuelta. No tenía un propósito. Entonces lo que empecé a trabajar es a definirlo, y obviamente es mi familia. Pero hasta que llegué al concepto, que me tardé casi 3 semanas, yo estoy convencido que cada vez que tengo la oportunidad de que alguien me escuche, cada vez que doy una conferencia, por un lado voy a aprender yo mucho, y por otro lado puedo contribuir en que esa persona esté mejor. Y si esa persona está mejor, su familia va a estar mejor, sus hijos van a estar mejor. Entonces estoy convencido que cada vez que doy una conferencia, hago una intervención o alguien me escucha y les doy herramientas, estoy mejorando el planeta. Y estoy haciendo mi parte. Seguro que sí. Mundo. Yo te voy a comprometer para una próxima entrevista porque esto es muy amplio y me quedo con... No, sabes, la lista de preguntas con las que me quedo. Y seguro que la audiencia quiere seguir escuchándote. Francisco, te agradezco un montón por habernos acompañado esta mañana. Espero pronto volver a tenerte en el programa para hablar de otra parte del liderazgo también importantísimo, porque es una clave para poder manejar empresas, tu hogar, tu vida, desde lo micro hasta lo macro. Ha sido Francisco Montes de Oca, analista y coautor del libro Códigos Estratégicos de Liderazgo. Les recomiendo que lo adquieran y lo lean en todos los órdenes de nuestras vidas. Francisco, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marisol. Un abrazo grande y gracias por compartir también toda esa buena energía que nos das en las mañanas. Muchas gracias. Así espero que lo hagamos todos quienes hacemos este programa. Nos vamos a las noticias corriendo. Para una resolución.